demasiado Red Bull, ¿no? Vamos a bajar el volumen allá nosotros. Muy buenos días a todos. Iniciamos nuestra sesión de audiencias públicas del día de la fecha. Saludamos a los miembros del Consejo de la Magistratura presentes, al doctor Adrián Salas Coronel, al doctor Cristian Daniel Kriskovich, al doctor Osvaldo González, al doctor Carlos Cabrera. También saludamos a los miembros del Tribunal de Honor presentes, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión, la doctora María Angélica Calvo, el doctor Raúl Zapena Brugada. Saludamos a las organizaciones civiles presentes, al Colegio de Abogados del Paraguay, a su representante Alberto Poletti, a los miembros de la prensa presente que nos apoyan día a día, al público en general. Agradecemos por la transmisión en vivo a Paraguay TV, TV Cámara, Radio Nacional del Paraguay. También pueden seguirnos por YouTube y por la página del Consejo de la Magistratura a través de su plataforma de Facebook. Invitamos al primer postulante del día de la fecha, al doctor Rodrigo Alejandro Escobar Espínola. Doctor Rodrigo Alejandro Escobar Espínola. Está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 47 años de edad, nacido el 12 de marzo de 1971. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Pilar, con la tesis doctoral Implementación de la oralidad en el proceso civil paraguayo, propuestas de audiencias en el proceso ordinario, con la calificación summa cum laude. Ejerció la profesión 6 años, fue juez de primera instancia, fue defensor público, miembro del Tribunal de Apelación de lo Civil, Comercial, Niñez y Adolescencia y Laboral de Paraguarí, actualmente presidente del Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Ejerce la docencia en la Universidad Católica de Asunción, Universidad Nacional de Asunción, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad del Norte, Instituto de Alto Estudio Estratégico. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Rodrigo Escobar. Tiene 10 minutos para exponer sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que se va aproximando el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Señor presidente, señores ministros del Consejo, señores del Tribunal de Honor, damas y caballeros, muy buenos días. Me toca efectuar la exposición conforme los ejes temáticos propuestos por el Consejo de la Magistratura y, en primer lugar, hacer una referencia al rol del Poder Judicial dentro del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, que está establecido en la Constitución Nacional de 1992, es la materia pendiente que tiene nuestro país, porque todavía no se ha podido llevar a cabo la función del Estado al servicio del hombre. El Estado Social de Derecho no solamente busca el cumplimiento efectivo, previsible, de las normas, permitiendo un marco jurídico efectivo en donde las partes puedan predeterminar cuáles van a ser las normas aplicables a cada uno, sino también busca de que en su conjunto cumplan la finalidad que ha propuesto la Constitución Nacional para cada una de las instituciones. Esta defensa fría, austera, dura de cada una de las instituciones que tenemos por parte de los agentes públicos es cosa del pasado. Todos los agentes del Estado deben estar encaminados al cumplimiento efectivo de la misión, de la visión y del objeto de cada una de las instituciones. Es fruto de la poca planificación
que se tiene dentro de las instituciones y de las relaciones entre las instituciones. ¿Y cuál es el rol del Poder Judicial? El rol del Poder Judicial es hacer una administración de una justicia previsible, de una sentencia que nosotros podamos entender que, dadas las circunstancias fácticas iguales, tendrán soluciones similares. Extremos que a la fecha sabemos que no acontece. Pues tenemos, por el activismo judicial, resoluciones contradictorias dependiendo de qué tipo de formación o qué tipo de inicio de proceso de formación tenga cada uno de los que hoy son magistrados judiciales. Cuando hablamos de la percepción, debo desdoblar esta pregunta porque tengo un doble carácter. Soy magistrado judicial de la Nación y al mismo tiempo soy un ciudadano. Y como ciudadano, yo siento, percibo, de que tenemos un descontento con el resultado de la justicia. Tenemos un descontento porque somos una sociedad que cada vez tenemos mayores exigencias. Necesitamos unas respuestas más expeditivas. Hoy en día tenemos sistemas de comunicación como el WhatsApp, como los correos electrónicos, que cuando no nos responden al momento ya nos causan un malestar. ¿Qué será de estas sentencias que tardan 10 o 15 o 20 años? No vamos a poder sentirnos nunca contentos cuando no tenemos una solución efectiva y rápida. Aun cuando entendamos que esa solución no ha sido de todo satisfactoria, al tener una sentencia expeditiva, logramos el fin del proceso, que es la tranquilidad social. Como magistrado, yo tengo la percepción de que tenemos una Corte Suprema integrada por señores ministros muy preparados en cada una de las ramas en las que han sido formadas. Doctores con excelente currículum, con conocimiento acabado de cada una de sus ciencias. Pero lo que nos falta, de lo que estamos adoleciendo, es de una administración concreta de la administración de justicia. Varias veces con algunos de los señores ministros del Consejo hemos discutido y yo he defendido arduamente mi puntaje como magíster en planificación estratégica de lo que era el Colegio Nacional de Guerra, entendiendo que es uno de los títulos más importantes de nuestro país. ¿Pero por qué? Porque es lo que nos enseña a dirigir las instituciones, a coordinarlas. No siempre podemos dirigir una institución tan importante sin políticas de coordinación que nos ayuden no solamente a exigirle a un magistrado de que saque sus sentencias en tiempo y forma, sino a proveerle de los insumos, a efectuar un control de los funcionarios, a efectuar esta carrera judicial tan importante a nivel de funcionarios que permita de que ellos tengan futuro, porque en realidad lo que descompone nuestro Poder Judicial, lo que mata es esa poca posibilidad que tienen muchos funcionarios de ver un futuro, de ver el día de mañana una jubilación digna dentro de esa institución. Es decir, nosotros tenemos que demostrarle a ellos que es una institución donde vale la pena pelear, cumplir a cabalidad y de que el Estado va a reconocer su esfuerzo. Cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial y de la autarquía, tenemos que recordar que el Poder Judicial no goza de total independencia. En vista de eso, varias veces se ha presentado, yo soy miembro del Tribunal de Cuentas, somos 2 salas, 6 magistrados para todo el país. Hemos solicitado una tercera sala. Y por cuestiones presupuestarias siempre se nos ha negado. El Poder Judicial precisa efectuar políticas en compañía de los colegios de abogados que nos permitan ver las necesidades y principalmente
ver en qué estamos fallando. No hay mejor contralor para el Poder Judicial que un colegio de abogados firme, duro y puntual, que nos indique las fallas, los errores y las necesidades. Porque ellos son los principales operadores del sistema, cuando ellos son los que hablan con el justiciable. Entonces, nosotros precisamos el manejo de todas las tasas judiciales como parte del Poder Judicial y asimismo no precisar de este control estricto que tiene el Poder Ejecutivo sobre nuestros planes de acción, porque no nos permiten el desarrollo efectivo de nuestra función jurisdiccional. La propuesta relacionada a mis compromisos sociales con la defensa de los derechos humanos. Quiero aclarar que desde el Tribunal de Cuentas, nosotros consideramos que ha sido siempre el Tribunal de Cuentas, en realidad, donde se ejercen y se defienden los mayores derechos humanos. Pues ha sido un logro democrático conseguir de que el ciudadano a pie pueda enfrentar al Estado Todopoderoso, pueda discutir la legalidad del acto administrativo, que en el pasado era muy difícil de revocar. Hoy en día, sin embargo, las estadísticas nos demuestran que tenemos un porcentaje de casos bastante paritarios. Ahora, ¿cuál es mi compromiso? Me he dedicado al derecho procesal, así como a la planificación estratégica en todos los cursos de grado y posgrado que he realizado en el exterior. Porque yo entiendo que lo que precisa el Poder Judicial hoy no es la suma de mayores juristas, pues ya lo tiene. Necesita esa administración, esa posibilidad de darle a cada uno de los magistrados los medios para poder fallar en tiempo. Hoy estamos hablando del expediente electrónico, que va a permitir que el proceso culmine en forma más rápida y transparente. Pero tenemos que analizar, no todo nuevo proceso es perfecto. Esto nos va a permitir concluir el proceso más rápido, pero también va a sumar la carga de la sentencia en una sola persona. Tenemos juzgados de primera instancia en Asunción que tienen 15.000 expedientes. No hay forma humana de concluir eso en tiempo y forma. El cambio tiene que ser total y sistemático y para eso precisamos un trabajo orgánico y no solamente jurídico. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, doctor Rodrigo Escobar. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Adelante, doctor. Buen día, doctor. Buen día, profesor. Me río porque parece que quieren ponerme como el malo de la película. Bueno, usted ya se había presentado de pasada, categorizó, pero usted debe comprender que estas son presencias testimoniales, las nuestras. Usted habló de la reforma total y sistemática desde un punto de vista orgánico. ¿Qué es lo que le falta al control, a la administración, concretamente, para definir esa política judicial que usted decía? Concretamente lo que hace falta es un buen manejo de los medios. Por un lado, de los recursos administrativos y en segundo, los recursos humanos. El Tribunal de Cuentas, desde mi ingreso, el primer año llegué a medio año, sacó 120 sentencias, el siguiente 300 y el siguiente año 1.240 sentencias y nos pusimos al día. Fue histórico. El Tribunal de Cuentas, primera sala, se puso al día.
porque vamos a creer que los magistrados que entraron eran mejores, no, porque se cambió la sistemática de trabajo. Apoyado por el proyecto Umbral de la Embajada Americana, del gobierno americano, lo que hicimos fue formar nuestro personal, formar nuestros asistentes. Entonces le dimos a los señores magistrados, por primera vez, asistentes preparados en redacción y en cada una de las distintas administraciones que sabemos que tenemos normas distintas. Lastimosamente todavía no contamos con un código de procedimientos como otro país, entonces tenemos tantas leyes como instituciones allá. Para eso nosotros organizamos la formación del personal, porque sí, el juez debe liderar su despacho, pero para liderar debe contar con funcionarios que tengan esa capacitación. Usted menciona, y no solamente usted, todos los que vienen, el aspecto del recurso presupuestario. Y de las muchas preguntas, tenemos que el presupuesto asignado al Poder Judicial es el 3% de lo que corresponde a la Administración Central. Efectivamente, señor. Constitucionalmente. Efectivamente. Eso hoy prácticamente, no digamos que existe una distribución de recursos que muchas veces no está priorizada por lo que realmente se requiere, o es que no alcanza ese 3%. Lo que pasa es que nosotros tenemos una comprensión del Poder Judicial dándole ese mismo presupuesto a la Defensoría Pública, a la Fiscalía General del Estado y a la parte electoral, que no forman parte de la Administración de Justicia dentro de los términos clásicos que nosotros podemos considerar. Yo creo que el 3% administrado totalmente por la Corte Suprema de Justicia sí alcanzaría, con un cambio de política. Por ejemplo, yo no estoy a favor de los palacios de justicia, sino de hacer 300 juzgados de paz modelos, elevarlos a primera instancia y proveerles de un sistema que puedan administrar el conflicto en la zona. Estuve 10 años en Paraguarí y, como decía uno de los ministros encargados ahí... O sea, lo que usted plantea es una auditoría no solamente cuantitativa en función al control, sino también cualitativa. Totalmente. El Gracias. servidor público tiene que estar capacitado. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Doctor, Buen día, profesor. cuando usted habla de sentencias previsibles, está dando nada menos que la más famosa definición de la seguridad jurídica hecha por un ministro de la Corte Americana. Ahora, ¿cómo se logra eso en un sistema como el nuestro, donde la jurisprudencia no es vinculante? O sea, es absolutamente posible que hoy hagan una sentencia diciendo A y al día siguiente diciendo B. En el Brasil, que tiene el mismo problema, la Corte planteó, o sea, el Tribunal Supremo planteó que se haga un referéndum para hacer vinculantes los fallos, pero no lo consiguieron. ¿Hay alguna otra forma? ¿Cómo se puede hacer para parar la canilla, digamos, de que se actúe de acuerdo con la cara del cliente? Yo creo que principalmente, profesor, la base está en parar el activismo judicial. Nosotros nos hemos caracterizado por comprar las buenas ideas y esa presunción de que el juez presente, que el juez que busca la verdad, nos ha abierto una ventana a los jueces que buscan la verdad, pero buscan la suya y no la de los litigantes. Nos hemos olvidado que las bases de la demanda y la estrategia la establecen los abogados y que el juez no es parte, que el juez es un árbitro imparcial e independiente que tiene que juzgar de acuerdo a lo que recibe. Esa parte no hemos olvidado. Hemos hablado ya del juez interventor, del juez que está presente, del juez que repregunta
el juez que contamina su propio proceso. Debemos buscar otra vez ese juez que parece alejado del proceso, pero que falla conforme únicamente lo que tiene. En la selección entonces del juez usted ve una solución, ¿verdad? No, yo veo en anular los excesos que estamos teniendo en jueces activistas que como medida de mejor proveer ingresan en un estadio procesal inadecuado pruebas que una de las partes no aportó y cambian incluso los términos del litigio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor Escobar. Le voy a pedir que sea concreto con las respuestas, por favor. Sí, señor. Consulta. ¿Qué medidas implementaría para combatir la mora judicial? El problema de la mora judicial siempre lo estamos viendo desde un punto de vista genérico. Tenemos que hacer el análisis sobre cada una de las jurisdicciones. Varias veces se ha hablado de la mora judicial que se da dentro de lo contencioso administrativo, por ejemplo, pero tenemos que recordarnos que es una institución en donde el impulso procesal depende de las partes, así también como las acciones recursivas. Tenemos que establecer exactamente qué es la mora judicial. Es desde el momento que el juez puede fallar la cuestión y tenemos que darle suficientes asistentes a los jueces para la redacción de las sentencias. No relatores para que cambien ellos las sentencias, sino asistentes para que le permitan sacar esos casos que día a día ya han sido objeto de discusión, es decir, los famosos criterios firmes que tienen cada uno de los juzgados, recordando que el nivel de hechos litigiosos ha subido en demasía por temas que antes no llegaban a los juzgados de primera instancia. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece la posición de la Corte Suprema con relación a la negativa de implementar decisiones del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Bueno, ese es un tema un poco delicado para mí en forma personal porque la última vez que integré la Corte Suprema de Justicia y anulé un fallo del jurado, me enjuiciaron. Entonces creo que estoy dentro de las generales, ¿verdad? Porque mi entendimiento era que al integrar corte adquiría las características de ministro para ese caso, pero fui enjuiciado. Me parece que va más por una discusión de política institucional y de arreglos de política de los poderes del Estado antes que un tema jurídico. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría publicaciones que hacen referencia a su persona. 21 de marzo de 2010, grosera dilación judicial deja impune un homicidio. Grosera actuación dilatoria de algunos fiscales, jueces y camaristas de Paraguarí permitió la extinción de un caso de homicidio doloso. Presuntos responsables del hecho son los camaristas Rodrigo Escobar y Antonio Álvarez, candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia. El caso data del 3 de julio del 2002, oportunidad en que fue asesinado a balazos Florencio Fleita Sánchez, de 36 años, afincado en la zona de Roque González. Fue sindicado como presunto autor Gerardo Medina Figueredo. Este fue imputado por el entonces fiscal local Ángel Ramírez el 11 de septiembre del citado año. Tras permanecer prófugo varios años, Medina Figueredo fue detenido por Interpol Argentina el 28 de junio del 2006. Antes de su arresto, el juez de garantías penal Blas Francisco Cabriza lo habría declarado en rebeldía y ordenado su captura. La extradición de Medina Figueredo se efectivizó el 13 de septiembre del 2006, fecha en que fue establecida como el reinicio del plazo procesal del imputado. De eso versa la crónica que hace referencia a su persona. Si bien es cierto, usted ya lo tiene por contestado, pero si le gustaría referirse a la ciudadanía sobre el caso, doctor. Claro. Ese es un caso que ocurrió hace 16 años, en el cual un periodista se encontró disconforme
con una resolución, una actitud procesal que tomé como presidente del Tribunal de Apelaciones de la 9ª Circunscripción Judicial de Paraguarí. Lastimosamente no se adecua a la verdad porque el imputado, acusado y hoy detenido está privado de su libertad, tiene sentencia firme y ejecutoriada de 21 años, por lo tanto no prescribió. Sin embargo, obviamente el periodista estaba disconforme con una actitud procesal. No es nuevo, el periodista del departamento se molestó varias veces por varias actitudes, pero no daba un punto de vista jurídico, sino un punto de vista personal, y los señores magistrados no podemos ceñir nuestra actitud y nuestro procedimiento a las peticiones de la prensa. Entonces, no se adecuó la verdad porque la persona está detenida, está compurgando 21 años de sentencia. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los señores miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Escobar. Buen día, doctor. Se habla mucho de la corrupción generalizada en el Poder Judicial, inclusive en la Corte Suprema de Justicia. De llegar al cargo, ¿qué propone para tratar de reducir, no precisamente erradicar la corrupción en el Poder Judicial? La tarea de erradicar la corrupción es una tarea que tienen que emprender dos instituciones, la Corte Suprema y el Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de esos casos son efectivamente realidad. Y hay otros en donde los abogados encuentran más conveniente solicitar plata para un juez que solicitar sus propios honorarios, porque sabemos que nuestra gente es muy dura para cubrirle al abogado sus honorarios. Pero todo empieza con esa poca predecibilidad que tenemos en las sentencias. Dependiendo de cómo esté integrada una sala, vamos a tener cambios. Hoy en día, la señora ministra de la Corte, que ha renunciado, ha dejado la sala penal, que es la sala de apelaciones de lo contencioso, sin un integrante, y ha sido la doctora Peña la designada para cubrir. En los casos en donde teníamos mayoría de 2-1, confirmando o revocando una resolución, ¿la volveremos a tener? Y esa es una pregunta que nos queda a todos, porque obviamente si es que hay un cambio de criterio, y es como es última instancia, va a parecer que tenemos sentencias contradictorias. Tener una Corte Suprema tan pequeña hace de que un voto desvaríe o una recusación o abogados preparados para recusar a ciertos ministros varíe totalmente el criterio de cada sala. Por eso es que el trabajo es imposible hacerlo solo desde la Corte sin la ayuda del Colegio de Abogados. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Doctor. Con respecto al tema de la mora judicial, se han implementado figuras en la Corte con respecto a facilitadores judiciales, por un lado. Quería saber su opinión con respecto a esta figura y con respecto a los medios alternativos de resolución de disputas. Bueno, los facilitadores del plan facilitadores judiciales, ellos están más bien para acercarle al ciudadano las posibilidades de poder accionar ante la justicia. Veo difícil una implementación efectiva de la mediación y de la conciliación cuando nuestra malla curricular nos daba 50 materias litigantes o litigiosas y 2 materias de conciliación. En una tesis doctoral he defendido una posición que me ha tomado algunos problemas, ¿verdad? Fruto de un posgrado en la Universidad de Salamanca, diciendo que la mediación, como hoy está planteada en Paraguay, tiene muy poco uso, muy poco éxito, porque nosotros solo recurrimos a la justicia
cuando en realidad tenemos un problema casi insalvable. Nosotros necesitamos implementar esa idea de conciliación ya en las facultades y hacer un cambio en la ley de honorarios y premiar al abogado, económicamente al abogado que logra las conciliaciones. Porque por nuestra ley de honorarios se le da más retribución al abogado que resuelve más incidentes, que tiene más largo el proceso. Entonces, decirle a los abogados, concilien y ganen menos plata, creo que es una contradicción. Para eso es que necesitamos esas políticas que tienen que estar redactadas no solamente por sociólogos, no solamente por juristas, sino también por integrantes de los abogados, de los magistrados, que busquen implementar ya estos medios alternativos, pero no como extraordinarios. Porque la discusión en muchos ambientes es, tenemos instancias en donde enviamos a conciliación previa a los litigantes. Y dentro del concepto de conciliación, no nos pueden enviar a conciliación. Nosotros debemos querer ir. Entonces tenemos que implantar un poco esa idea dentro de la facultad. Le conviene al abogado buscar conciliación, no le conviene buscar pleito. Y yo creo que con esa práctica vamos a tener mayores éxitos. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Invitamos al segundo postulante del día, doctor Paulino Escobar Garay. Doctor Paulino Escobar Garay está postulado al edicto 10 del año 2018. Tiene 46 años de edad, nacido el 25 de enero de 1972, egresado en la Universidad Nacional de Asunción. Es doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Pilar, con la tesis doctoral El Patronato de Liberados como opción post-penitenciaria, con la calificación cum laude. Es especialista en Ciencias Penales. Fue funcionario judicial desde 1996 al año 2018. Relator, juez penal de garantía en la actualidad. Es docente de la Universidad Nacional, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Paulino Escobar. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que se aproxima el tiempo. Adelante. Buen día, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros, excelentísimos señores, señora del Tribunal de Honor. En cuanto a los ítems que nos pasó el Consejo de la Magistratura, paso a exponer lo siguiente. El Estado de Derecho es el medio para la promoción del marco normativo común, proporciona una estructura por medio del cual el ejercicio del poder se somete a normas convenidas, garantizando la protección de todos los derechos humanos. El Estado de Derecho exige que los procesos jurídicos y las instituciones, las normas sustantivas, sean compatibles con las normas de los derechos humanos, realzando los principios básicos de igualdad ante la ley y equidad en la protección y reclamación de los derechos. No puede existir Estado de Derecho en las sociedades si no se protegen los derechos humanos y viceversa. Los derechos humanos no pueden protegerse en la sociedad sin el sólido Estado de Derecho. La labor del Poder Judicial dentro de un Estado de Derecho se presenta en tres cuestiones fundamentales: el control judicial de los actos administrativos, el control de la constitucionalidad de las leyes y la función de custodio de la Constitución reservada fundamentalmente a los jueces. El juez tiene la obligación y el deber de aplicar la ley en consonancia con los derechos y garantías proclamados en la Constitución.
Hoy el juez no puede negar la protección de los derechos que le son solicitados, escudándose en la ausencia de la norma expresa. Los derechos hoy deben ser tutelados por los jueces y tribunales, aunque ese derecho no aparezcan reconocidos explícitamente en la ley. A los efectos de la función jurisdiccional debe entenderse la frase Estado de Derecho con relación a los fines del Estado, sean ejercidos por los tres poderes del Estado, cada uno respetando fielmente lo instituido por la Constitución, sin perjuicio de la irrestricta interrelación que debe haber entre ellos. Evidentemente, nuestra realidad debe dar un giro ante la existencia de factores que hoy claramente dejan insatisfecha a la ciudadanía, como ser la excesiva mora en relación a la resolución de los casos resultante de una excesiva burocracia, la cual retarda en forma sustancial el cumplimiento y protección de los deberes encargados al Poder Judicial. En conclusión, en el Estado de Derecho, los funcionarios deben ceñir sus actuaciones a lo dispuesto en la ley en forma estricta. En el Estado social de Derecho, la ley debe estar al servicio de los ciudadanos con énfasis en el reconocimiento de los derechos individuales, respetando primordialmente lo colectivo. En cuanto hace a la administración de justicia, es una parte fundamental del sistema jurídico. A través de ella se intenta dar soluciones a los conflictos de relevancia jurídica mediante la interpretación y aplicación de criterios y las pautas contenidas en las leyes y demás disposiciones generales. A fin de cuentas, lo que interesa es el sentido concreto de la sentencia, es el aspecto específico por medio del cual la Administración de Justicia dispone la solución de un litigio. Para tal efecto, debe gozar de absoluta libertad para sentenciar en la forma que a su criterio y su conciencia lo dicten, porque los jueces no tienen más superior que la ley. No se les puede indicar que fallen en un sentido u otro. El individuo que tenga el honor de administrar justicia ha de esmerarse en superarse a sí mismo, para estar al tono con la investidura que se le fue entregado, pues la judicatura no es un negocio, es una forma de vida. Los jueces y los magistrados que no tienen dentro de su escala de valores la honestidad, deben estar fuera del orden jurisdiccional. En cuanto hace a la independencia del Poder Judicial, la Constitución es suficientemente clara al destacar que el Poder Judicial es independiente y autárquico. En lo referido debe ser tomado en estricta y es oportuno que así sea. La interpretación de los poderes del Estado debe clarificarse desde un punto en que todos sabemos qué función corresponde a cada uno y conforme al mandato constitucional citado, es prudente en un Estado de Derecho que las cuestiones jurisdiccionales solo sean de estudio y control del Poder Judicial. Como es sabido, las resoluciones judiciales pueden ser criticadas, pero deben ser respetadas. No se puede considerar admisible que se permita injerencia alguna que trate de imponer lo político sobre lo jurídico. Ello entiéndase en lo que respecta al ámbito jurisdiccional y, por qué no decirlo, presupuestario. Si concretamos este ideal, entonces podemos decir que realmente estamos en un Estado en donde se respete entre poderes. En cuanto a la propuesta, tomando conocimiento del alto porcentaje de mora en la tramitación y resolución de casos, se deberá proceder a una auditoría detallada de los casos en los tribunales y en la propia Corte Suprema de Justicia, debiendo detallar los motivos exactos de la tardanza, falta de integración, inhibición, recusaciones. Por mi parte, ofrezco que dicha auditoría primeramente empiece por el despacho y posteriormente en todos los fueros, pues así la justicia, si bien la justicia puede ser lenta, no puede llegar nunca tarde. En mi ejercicio de magistrado, tanto en el Juzgado Penal de Garantías de Caacupé y en mi actual cargo
del Juzgado de Garantía de Asunción, al tomar el cargo me he encontrado con innumerables falencias, expedientes sin tramitación alguna, audiencias injustificadas. Personalmente puedo decir hoy como magistrado, no conozco lo que es estar en mora, puesto que aún habiéndome encontrado a cargo de juzgado con las falencias que mencioné, a la fecha poseo escasas causas judiciales en trámite. Hoy en día solamente dispongo de 73 causas penales y la Secretaría se encuentra debidamente ordenada, todo lo cual es de conocimiento público. Considero oportuno fortalecer la oficina de la Dirección de Auditoría en el sentido que acabo de mencionar. Esta dependencia emprenderá la auditoría completa y detallada de todas las causas pendientes de resolución debiendo los motivos de mora, inconvenientes procesales. Asimismo, estimo necesario que los funcionarios encargados de emplear la auditoría respectiva deben ser agrupados conforme a su especialidad, debiendo ser auditores sin rostro, teniendo conocimiento de que en el Paraguay todos somos amigos. Quisiera aprovechar la oportunidad y sugerir en lo referente a la protección de los jueces por parte de los agentes de la Policía Nacional. Para esto, que sea implementado un sistema de calificación y análisis de riesgo en el desempeño de cargo de índole jurisdiccional para todos los jueces de la República, de tal modo a desestimar a aquellos que no poseen los requisitos por estar en alguna situación de riesgo como para mantener o tener el personal policial para su custodia personal y así reasignar el personal pertinente a funciones que resulten en el cuidado de la ciudadanía y no de meros guardaespaldas y choferes. Por lo tanto, por otro lado, como no existe una uniformidad en el horario laboral de los magistrados, al respecto, corresponde analizar un análisis para implementar un control efectivo y real de la llegada de los jueces de toda la República. El Poder Judicial no puede tolerar que sus jueces lleguen fuera de hora. Asimismo, no estaría mal la extensión del horario laboral dentro del Poder Judicial en toda la República a 8 horas diarias, previo consenso con los afectados, jueces y funcionarios y su respectivo representante. Esto primeramente en atención a la demanda de audiencias orales que día a día se desarrollan en los tribunales. El segundo aspecto, considero que por medio de esta extensión en el horario de trabajo del Poder Judicial, la ciudadanía tendrá más facilidad en el acceso a la justicia. Por último, reuniones semanales con los ministros y ministras de cada sala a fin de firmar las cuestiones de mero trámite, comúnmente llamadas de cajón. Cuestiones de admisibilidad como ser recurso evidentemente inadmisible y de naturaleza claramente dilatoria, impugnaciones, recusaciones, a fin de agilizar los trámites procesales y cumplir con los plazos judiciales. Por último, ofrezco solo trabajo y honestidad, ese valor tan olvidado actualmente por la sociedad. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. ¿Cómo está, doctor? Bien, profesor. Usted mencionó trabajo y honestidad como perfil del que ha de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son otros valores que usted estima, aparte del trabajo, que damos por descontado si va a ser un buen magistrado? De la honestidad, ¿qué más puede ser? La probidad. Valores probados. Probidad. La conducta de cada magistrado debe ser el reflejo, primeramente en su labor cotidiana, me parece, profesor. ¿No le parece que tiene que tener también coraje, fortaleza para aguantar? Usted sabe lo que tiene que aguantar, ¿verdad? Sí, para mí ya viene en su conjunto.
Por eso decía de que el que no tiene la responsabilidad y el trabajo como línea de eje no puede continuar ni puede formar parte del Poder Judicial. Concretamente me estoy refiriendo a esas, obviamente que uno puede tener fortaleza y puede invocar coraje, pero actualmente hay agrupaciones delictivas muy poderosas, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, y otras que malversación de fondos, evasión impositiva. Precisamente no vemos mucha condena. Profesor, en mi carácter de juez especializado en narcotráfico, corrupción pública, financiamiento del terrorismo, que tenemos competencia nacional, somos 4 jueces para toda la República. En ese aspecto les puedo decir de que los jueces que conformamos terrorismo, corrupción pública y sin tener ningún tipo de guardia en nuestras casas ni en nuestros lugares de trabajo, te puedo asegurar que los 4 que estamos no tenemos miedo alguno en cuanto a eso. Tenemos coraje. Tenemos coraje para que el país progrese, porque somos patriotas. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. ¿Cómo haría usted para disminuir la mora judicial en el ámbito civil concretamente, que es el que yo conozco? Conozco poco en el campo civil porque hace 26 años que soy funcionario e ingresé como ordenanza en el Poder Judicial. Conozco poco lo que existe en el campo civil, pero tengo entendido, doctora, de que ahora con los trámites electrónicos se están agilizando los trámites civiles. En el sentido de que en lo civil nunca va a bastar tiempo en el trabajo, no es como la parte penal. En la parte penal, el que está en mora en la parte penal es por ser haragán, porque no trabaja o no ama su trabajo. Porque en la parte penal las resoluciones se dictan en forma inmediata y tenemos plazos, y los plazos se debe de cumplir. Aparte de eso, la corrupción existente en el Poder Judicial, ¿cómo se haría para cambiar esa imagen que tiene el Poder Judicial? La corrupción siempre va a existir, doctora. Lo malo es la impunidad. Cuando los corruptos se encuentren en la cárcel compartiendo con delincuentes comunes, va a mermar la corrupción. Y más ahora que estamos a punto de ser evaluados por el GAFI, necesitamos, sobre todo en la parte penal y para combatir la corrupción, necesitamos una ley que se llama extinción de dominio, por el cual se le va a sacar todos los bienes mal habidos a los corruptos, del Grupo de Acción Financiera que está a punto de ser evaluado el Paraguay. Comienza este año. Y desde el momento en que entra con jueces especializados, jueces de extinción de dominio, a sacar los bienes mal habidos, yo creo que va a mermar la corrupción en este país. Gracias, doctor. Bueno. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Si puede prender su micrófono, doctor. Su micrófono, por favor. Usted habló de los valores, habló de honestidad y capacidad no es un valor, pero habrá oído hablar también la expresión valores y actitudes. La actitud se diferencia del valor en que ya incluye el objeto. O sea, por ejemplo, la xenofobia. Si una persona odia a los extranjeros, es una fobia como una enfermedad, digamos así, ¿verdad?
si una persona, las actitudes frente a las lealtades políticas también varían y son algunas muy firmes. Y otra también las actitudes ante la familia. Hay gente que tiene, digamos, que vive dentro de un clan familiar, como igual que se ve en las películas de Sicilia, ¿verdad? O lo que sea, y consideraría algo peor moralmente no ayudar a sus parientes que ser corrupto en el expediente. ¿Qué cree usted que se debe hacer para evaluar esos valores y actitudes de un futuro magistrado y más aún miembro de la Corte? Primeramente, para mí, primero está la responsabilidad en el trabajo. Medir cuantitativamente primero y después cualitativamente en cuanto hace a sus resoluciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos consultas de auditorio, doctor Paulino Escobar. Sí, señor. Si puede ser concreto con las respuestas, por favor. Consulta. Como juez especializado en narcotráfico y corrupción pública, ¿recibió en alguna ocasión presión para avisar que algunos teléfonos han sido interceptados, ya sea a pedido de políticos y o ministros? Aún no, hasta ahora no. Y en el caso de que sí así ocurriere, primeramente comunicaré a la Corte Suprema de Justicia tal como disponen los primeros artículos del Código Procesal. Pero téngalo por seguro que conmigo no existe ninguna posibilidad de avisarle a nadie en caso de corrupción o en caso de otros tipos en mi carácter de abogado de de juez de narcotráfico. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Según los medios periodísticos, usted es un ejemplo de eficiencia por ordenar su juzgado. ¿Cuál es la forma de su trabajo? No, para mí no existe otro código que el código del trabajo. El amor al trabajo viene de familia. No existe, en este del tema de esto no existe otra cosa que el trabajo esmerado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la doctora en los pasillos hasta las 10 de la noche? No existe. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Está conforme con el salario que perciben actualmente los jueces en comparación a otros países? A ver, cuando uno concursa, sabe cuánto va a ganar. De modo que el que no está de acuerdo, no estoy de acuerdo con los gremios que solicitan aumentos salariales. Pero uno, cuando concursa, sabe perfectamente cuánto va a ganar y de igual forma concursa. Yo estoy muy contento con el sueldo que percibo actualmente. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Como juez penal de garantías en el departamento de Cordillera, usted bajó la morosidad en su juzgado. ¿Qué sistema utilizó y si ese sistema se aplica? También en capital, ¿qué resultados obtuvo? El mismo sistema de trabajo, cuando llegué en Cordillera como juez hace más de 10 años, me he encontrado en un sondeo o un conteo que habíamos realizado 10.592 causas, de las cuales al abandonar el juzgado solamente quedaban poco menos de 100 causas. Y repito, no hay código, solo trabajo.
Muy bien, doctor. Siguiente consulta. ¿Qué necesita usted para bajar la alta morosidad que existe en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? Primero, como he manifestado antes, entrar en una auditoría, saber cuáles son las razones por el cual, desde qué tiempo está en estado de resolución, clasificar y, sobre todo, fijar metas en el trabajo. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Está de acuerdo con las huelgas de funcionarios como mecanismo para lograr mejoras en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia? No. Porque es una forma de dilatar los trabajos de los profesionales. Es una coerción. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece la posición de la Corte Suprema de Justicia con relación a la negativa de implementar decisiones del jurado de enjuiciamiento de magistrados? El jurado de enjuiciamiento es un sistema de extrapoder, de modo que las resoluciones dictadas y si son llevadas en acciones de inconstitucionalidad, creo personalmente que solamente deben ceñir al estudio de que fueron violados o no algunos derechos procesales constitucionales. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Algunos abogados insisten y cuestionan que su actuar está muy lejos de principios garantistas y más cerca del proceso inquisitorio. Si accede a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál será la postura con relación al proceso penal? A ver, la parte penal no es para persona débil. Creo yo que para actuar en la parte penal, primeramente debe haber mano dura. Claro que respetando los principios procesales, que en mi caso siempre lo hice. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría publicaciones que hacen referencia a su persona. Voy a dar una lectura de la síntesis. Febrero 7 de 2017. Katia González, abogada de los grafiteros presos por cuestionar al gobierno, se ratificó en que la justicia en nuestro país se vende en dólares. Esto ya le costó un sumario, pero afirma que son los jueces y fiscales quienes deben ser investigados. La abogada de Paraguayo Cuba, el concejal de Ciudad del Este, Celso Miranda Quelembú, y de otros presos por hacer grafitis de protesta frente a la casa del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, cuestionó a los jueces Pablino Escobar y Griselda Caballero, así como a la fiscala Estela Mariscano, y lo acusó de ser funcionales al régimen autoritario que intenta instaurar el gobierno. Nosotros fuimos convocados a las 3 de la tarde por Griselda Caballero y Pablino Escobar y no nos proveyeron del acceso a la defensa. Entonces nosotros frente al juzgado hemos hecho un repudio serio, afirmó la abogada, que ya cuenta con un expediente abierto en la oficina de quejas y denuncia a la Corte. Realmente acá a quienes debería sumariar y procesar a Alicia Pucheta es a Pablino Escobar y Griselda Caballero y a Estela Mariscano, 3 jueces y fiscales autoritarios que piensan que pueden hacer lo que quieren, remarcó González. La abogada denuncia que principalmente sus defendidos son víctimas de una persecución feroz del gobierno para evitar acallar las voces disidentes. Esa es la crónica que hace referencia a su persona, si usted quiere referirse a la ciudadanía sobre el caso. Ya he comunicado, contestado por escrito al Consejo de la Magistratura. Esa causa actualmente está en el Tribunal de Apelaciones por una recusación. Si omito cualquier tipo de opinión, pueden volver a recusarme. Por lo tanto, me reservo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los señores miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor. ¿Qué opinión le merece
la figura de la certeza constitucional? Es una interpretación forzada que hace que hicieron los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia en su momento. En mi caso particular, creo que no lo haría, al no estar plenamente en la Constitución Nacional. Muchas gracias, doctor Paulino Escobar. Con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias. Gracias. Invitamos al tercer postulante de la fecha, al doctor Dago Roberto Fernández López. Doctor Dago Roberto Fernández López está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 57 años de edad, nacido el 17 de enero de 1961, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Privatización del ferrocarril Carlos Antonio López vía leasing y otras figuras económicas financieras, marco legal regulatorio de la privatización, con la calificación distinguido. Ejerció la profesión por 33 años. Fue director jurídico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, asesor jurídico de la Presidencia UOC Petropar, asesor jurídico de Unidad de Descentralización, docente de la Universidad Nacional, de la Universidad Americana, Universidad del Norte, de la UTIC. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Dago Roberto Fernández. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que se aproxima el tiempo. Adelante. Muy buenos días, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, distinguidos miembros del Tribunal de Honor, señoras y señores. Bien, el rol del Poder Judicial en el Estado Social de Derecho. Nuestro país se declara y constituye en Estado Social de Derecho desde la Constitución Nacional del 92, en su artículo primero, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. El rol del Poder Judicial es el de precautelar la correcta interpretación y ejecución de todos los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y las leyes, proveyendo a la ciudadanía de la necesaria seguridad jurídica. El rol del Poder Judicial dentro de un Estado social de derecho, en contraposición a un Estado dictatorial, es que transforma a los jueces, otrora alejados y asépticos de la realidad social, a ser actores fundamentales en la administración de la justicia paraguaya, constituyéndose en los principales removedores de aquellos obstáculos que propician las desigualdades, siendo sus fallos el remedio que provee el Estado social en forma más humana y participativa en pro del bien común, restaurando los desequilibrios en el acceso a los bienes y servicios existentes, como igualmente en el acceso a la justicia. El punto 2, mi percepción acerca de la administración de justicia. El problema del sistema de justicia y su administración en Paraguay es bastante complejo a mi criterio. Es así que la ciudadanía percibe la existencia de una mala administración de justicia ahogada en debilidad, sumisión y corrupción, influenciada por los poderes fácticos, así como también ella se basa en la realidad de la sobrecarga laboral y morosidad judicial, lo que genera el denominado síndrome del quemado o burnout, que es una forma de estrés. Por otra parte, se tiene la administración de justicia percibida como buena, donde los fallos de aquellos jueces probos se adecuan a los mandatos de la ley, pero resultan inocuos y opacados por el incumplimiento de los fallos, dando lugar a la denominada impunidad por el barete, lo que motiva a toda la ciudadanía a seguir el mal ejemplo, cometiendo ilícitos cada vez más audaces y provocativos, sabiendo que con sentencias o sin ellas no serán castigados.
Es por eso que es deseable, a mi criterio, tener una auténtica independencia de los señores jueces con una ley de carrera judicial, herramienta que podría dar el apoyo necesario a fin de transparentar a la administración de justicia. Considero que la corrupción va en aumento principalmente por la falta de límites a la impunidad, basada en controles débiles y sanciones inexistentes. La reingeniería esperada debe provenir de un rediseño de la administración de justicia basado en el apoyo de todos los actores sociales. Sin embargo, como la corrupción, filosóficamente hablando, se basa en las debilidades humanas, es por tanto un riesgo controlable y puede ser disminuido con el coraje y voluntad de todos, mediante mejores controles de la Superintendencia de Justicia, la aplicación del MESIP, que es el método estándar de control interno del Paraguay, y de esa manera lograr una función administrativa íntegra, eficaz y transparente, entre otras cosas. El punto C, la independencia del Poder Judicial y su autarquía presupuestaria. La autarquía presupuestaria del Poder Judicial en Paraguay está contemplada en el artículo 249 de la Constitución Nacional y le asigna un monto no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central. Al mismo tiempo, al estar vigente el artículo 3 de la Constitución Nacional sobre la independencia y equilibrio de los poderes del Estado, el Poder Judicial posee independencia institucional, es decir, autonomía o independencia política, y además la independencia económica, como es la autarquía presupuestaria, encontrándose facultado de elaborar su propio presupuesto y ejecutarlo en forma exclusiva y privativa en igualdad de condiciones con los otros poderes del Estado. La Corte Suprema de Justicia requiere disponer no solo del motor de la voluntad y valentía de hacer los cambios necesarios en la administración de justicia, sino también de la gasolina económica o autarquía que le permita operativamente tener suficiencia y disponibilidad económica para cubrir los gastos en tiempo oportuno, como aquellos gastos corrientes o de consumo como los servicios públicos, salarios, y los gastos de capital para mejorar las infraestructuras. En la práctica, el equilibrio e independencia de poderes está un poco debilitado con respecto al Poder Judicial, que depende del Ministerio de Hacienda mediante una normativa de menor rango constitucional, que es la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado, que a mi criterio debería ser modificada o consensuada, pues ya es del año 1999. En su artículo 3 incluye al Poder Judicial dentro de un sistema integrado de administración financiera o SIAF, donde el Poder Ejecutivo, según el artículo 14, implementa por decreto los lineamientos de la formulación anual del presupuesto general de la Nación, e inclusive dentro del 3% asignado al Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Justicia Electoral, instituciones que a mi criterio no corresponde que reciban parte de ese 3%, pues son entes independientes al mismo con sus propias cartas orgánicas. Entonces vemos que el 3% correspondiente al Poder Judicial no llega en su totalidad al mismo, pudiéndose decir que hasta podría llegar inclusive la mitad de lo establecido por Constitución. En el punto D, mi propuesta y compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Considero que los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas y nuestra Constitución Nacional constituyen el paradigma jurídico más valioso de nuestros tiempos, y el Poder Judicial es el órgano encargado de su defensa, dando sentido adecuado y razón de ser al Estado Social de Derecho, conformado por personas y no por autómatas sin necesidades ni sentimientos, ante una sociedad sumida en el consumismo, la inestabilidad, la competencia laboral sin reglas éticas, con persecuciones laborales o mobbing, etc. Mi visión es que la política administrativa del Poder Judicial no solo debe obedecer a la aplicación estricta de las leyes, sino también respetar y garantizar los valores de la democracia, con aquellos derechos fundamentales de la persona, como el de la vida, libertad, la búsqueda de la felicidad, entre otros, dentro de un Estado que merezca llamarse realmente Estado social de derecho. Los derechos humanos se visualizan como la tabla de salvación para brindar a la ciudadanía la ansiada libertad, que les permitirá desarrollarse, elevando su autoestima de manera a fomentar su trascendencia ante sistemas económicos que sin leyes generan el nuevo tipo de esclavitud del pueblo. Finalmente, mi propuesta y compromiso personal en el caso de llegar al cargo. Considero imperativo reactivar aquellos valores que motivaron la supervivencia de la raza guaraní luego del holocausto supremo de la guerra del 70, que históricamente han conformado la identidad del guerrero paraguayo.
Creo que si cada uno, dentro del rol de jueces o funcionarios, cumplimos con la ética y moral que nos corresponde ante nuestra institución y la patria, tendremos el tan mentado patriotismo y desarrollo nacional. Pues un pueblo con leyes que se cumplen y respetan, otorgan la necesaria tranquilidad jurídica para invertir a propios y extraños, con la seguridad de que, reclamando sus derechos, serán escuchados. Mi propuesta es la de trabajar con honradez, para luchar contra la desidia y corrupción que está destruyendo las bases del sistema jurídico como lo conocemos, basado en el reconocimiento y confianza en la función de un poder judicial independiente que sirva de guía y paradigma a nuestra comunidad. Puedo ayudar en motivar el cambio de la percepción de la ciudadanía hacia la imagen de los jueces y la administración de justicia, orientando también la revalorización de los funcionarios del Poder Judicial, que son, a mi criterio, los que constituyen el valor primordial de la estructura de la administración de justicia en apoyo de los jueces. Hoy en día se los considera como costos y gastos presupuestarios desde la óptica clásica del sistema económico y presupuestario vigente, antes que un capital generador de beneficios a la institución denominada en su conjunto Poder Judicial, cuyo producto idealmente es brindar el servicio de justicia pronta y barata. Además de mis conocimientos jurídicos, poseo una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Bristol en Inglaterra, que aunque no haya sido puntuado, dichos conocimientos podrían complementar y generar una capacidad para poder ayudar en los procesos de reestructuración y cambios necesarios en la Administración de Justicia. Puedo colaborar con la planificación del sistema administrativo judicial con criterios claros y ordenados, basados en políticas de corto, mediano y largo plazo, con una misión y una visión participativa. Finalmente, puedo colaborar también con la elaboración, presentación y gestión de anteproyectos para modificar las leyes que hoy coartan la independencia y autarquía presupuestaria del Poder Judicial y generar otras leyes necesarias. Basado en la experiencia que poseo como asesor ad honorem del Congreso, donde he trabajado para la posterior sanción de varias leyes para el bien común. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Doctor, tenemos consultas de auditores. Perdón, el doctor Raúl Zapena Brugada. Veo que usted menciona entre sus publicaciones el freezer, persecución institucional, moving, riesgo laboral en Paraguay. Es una figura que contempla la OIT y que aquí muy poca gente maneja. ¿Usted cree que hay moving en el Poder Judicial? Yo diría que sí, doctor, porque el moving representa la exclusión de una persona, representa también la persecución laboral, representa también cuando una persona está siendo segregada, discriminada. Esa discriminación puede darse a nivel de selección de personal, puede ser también en la parte de capacitación, puede ser en varios aspectos. La Secretaría de la Función Pública ha reconocido oficialmente que en el Paraguay existe un 28% de personas en situación de mobbing, que calculando sobre una población del sector público de aproximadamente 250.000 personas, nos da un monto bastante interesante, cerca de 25.000 personas, ¿verdad? Si no es más. ¿Cómo se puede hacer para combatir eso? Para combatir eso, habría que cambiar un poco la cultura imperante del barete, porque muchas personas, al tomar el cargo, consideran de que deberían demostrar ese poder aplastando a los que no son de su misma religión, los que no son del mismo partido. Sin embargo, esas personas que hoy a lo mejor no son de sus líneas políticas, pueden colaborar con experiencia, pueden colaborar con conocimientos, y es cuestión de someter a una negociación, porque en Paraguay nosotros no estamos acostumbrados a
lo que se llama el simple diálogo. Estamos acostumbrados a ordenar, quizás proveniente de nuestra cultura militar anterior. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor Fernández. ¿Qué opinión le merece la posición de la Corte Suprema con relación a la negativa de implementar decisiones del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Quisiera si me pudiese aclarar un poquito respecto a qué punto específico, doctor. Y tengo entendido, esta es una pregunta, una consulta de auditorio. Calculo que es por algunas suspensiones o remociones que el jurado informa a la Corte y la Corte omite esa sanción, no ejecuta esa sanción. Ya, en ese caso yo creo que existe una suerte de conflicto entre jurisdicciones y habría que solucionar de acuerdo también al diálogo, porque no podemos dejar sin respetar las decisiones que provienen, entiendo yo, de un estudio pormenorizado para sancionar a aquellos jueces o aquellos funcionarios que han recibido esa sanción, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. ¿Qué medidas implementaría para combatir la mora judicial? A mi criterio, la mora judicial tiene varias aristas. En primer lugar, creo yo de que el horario que hoy en día tienen los funcionarios podría ser extendido a puertas cerradas. Por supuesto, eso también implica pagarles horas extras a aquellos que se quedan a trabajar más tiempo, pero no es una cosa que debe ser dada a mansalva. Existen juzgados que tienen mora y otros no. Por lo tanto, no se puede dejar a todos los funcionarios a trabajar horas extras. Por otro lado, también se puede mejorar la reglamentación existente en la Superintendencia de Justicia para establecer con claridad cuáles son las normativas al respecto e implementar lo que había mencionado yo, el MESIP, que es el sistema de estándar de control interno, en el cual se establecen que los procesos que hacen que los funcionarios deben trabajar por procesos y responsabilizarse por sus propias funciones y al mismo tiempo también ser calificados en base a ello. Cambiaría totalmente esa desidia y esa desmotivación que hoy en día existe dentro de funcionarios y dentro mismo de los jueces. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por culminada su exposición el día de la fecha. Gracias. Muchas gracias, doctor. Invitamos al cuarto postulante del día, doctor José Agustín Fernández Rodríguez. Doctor José Agustín Fernández Rodríguez está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 55 años de edad, nacido el 28 de febrero de 1963, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Habeas Data en el Paraguay, instrumento constitucional para el hallazgo de archivos secretos de la policía. La importancia jurídica, histórica y política de estos archivos secretos con la calificación cum laude. Es especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Ejerció la profesión por 31 años.
fue agente fiscal, fue juez penal, miembro del Tribunal de Apelación Penal Tercera Sala, director de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y actualmente miembro del Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala de la Capital. Es docente en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Autónoma y Universidad Sudamericana. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Doctor José Agustín Fernández tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que se aproxima el tiempo. Buen día y adelante. En primer lugar, doy gracias a Dios por este instante supremo de someterme a consideración de toda la ciudadanía. Saludo a los señores miembros del Consejo de la Magistratura, a su presidente, el doctor Claudio Baqueta, y a todos los miembros, a los señores integrantes del Tribunal de Honor, a toda la gente que está presente hoy y a quienes nos ven en este acto de transparencia. La consolidación de un auténtico Estado social de derecho depende en gran medida del Poder Judicial, de las resoluciones que se dicten en el marco de sus competencias. Desde el advenimiento de la Constitución del año 1992, el Paraguay se adscribe al modelo de Estado social de derecho. De derecho porque la ley es la que tiene que imperar, y social porque de alguna forma cambia todo el esquema. Todo tiene una dimensión social y los poderes del Estado deben satisfacer las necesidades de la ciudadanía en todo sentido. Así, por ejemplo, el Poder Judicial en estos 26 años de la vigencia de la Constitución ha venido dictando fallos que tienen esa trascendencia y esa connotación social. Un amparo, un habeas data, un habeas corpus y muchísimas resoluciones adoptadas en el marco de sus competencias han producido grandes repercusiones políticas y sociales. No debemos olvidar la facultad del control político que tiene el Poder Judicial fundamentalmente a través de los fallos de la Sala Constitucional. Y en ese sentido han trascendido y existen fallos que han marcado un sendero luminoso en la historia de esta República. En ese sentido, he tenido la suerte o he tenido la posibilidad de ser protagonista de muchísimos fallos institucionales en mi carrera judicial. Estos fallos que tienen connotación social tienen una trascendencia decisiva sobre la República, porque son de interés común, porque son fallos que de alguna manera marcan un norte y fundamentalmente marcan un sendero para la sociedad. En ese sentido podríamos citar numerosos fallos. Mi percepción acerca de la administración de justicia es negativa, porque el Poder Judicial padece lastimosamente de un problema que se llama crisis de legitimidad. Y eso debe ser asumida por todo el colectivo social y buscar las fórmulas para que se devuelva la confianza a la ciudadanía. El Poder Judicial está en deuda con la sociedad. El Poder Judicial carece de credibilidad y también carece de independencia. El Poder Judicial lastimosamente está deslegitimado por los cada vez más frecuentes actos de corrupción, de sobornos, de cohechos, de prevaricatos. El Poder Judicial, lastimosamente, tenemos que decir lo que es selectivo y es excluyente, porque día a día vemos que quienes tienen mayor poder económico son los que acceden a la tutela judicial efectiva. El Poder Judicial, lastimosamente, tenemos que decir que muchas veces es injusto. El Poder Judicial es moroso. El Poder Judicial está divorciado de la sociedad. El Poder Judicial es un Poder Judicial muchas veces mudo, que está ausente, y un Poder Judicial que lastimosamente no transmite la importancia y lo decisivo que son sus decisiones. El Poder Judicial padece de una excesiva injerencia política. Este tiempo
de vigencia de la Constitución ha demostrado, creo que, una ingenuidad política patente en el sentido de que los órganos extrapoder tienen una excesiva influencia por su propia conformación política. El Poder Judicial es vulnerable por grupos de presión, por medios de comunicación, por organizaciones sociales y fundamentalmente los medios de comunicación, ¿verdad? El Poder Judicial también de alguna manera muestra una excesiva sumisión a los otros poderes. Soy dirigente gremial y en ese sentido me ha tocado recorrer toda la República y he presenciado a jueces, fiscales, defensores confundidos, temerosos, que de alguna manera buscan un liderazgo. Y ese liderazgo efectivo tiene que ser asumido por el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, y decisivamente no lo hace. El Poder Judicial necesita cambios profundos, necesita renovación, necesita que se hice la bandera del Poder Judicial, la bandera de independencia, la bandera de una recta justicia, la bandera de que el pueblo paraguayo necesita de una mejor justicia. Hay mucha gente virtuosa, hay mucha gente valiosa dentro del sistema y esa gente hoy necesita un liderazgo. Vital, sustancial, fundamental es la independencia para la subsistencia del gobierno republicano y democrático. Y para ello, la independencia funcional, la económica de los jueces y la autarquía presupuestaria son fundamentales. Cuando definíamos al juez ideal del Paraguay en el Código de Ética, que es nuestro código, decíamos que un valor judicial sustancial es el de la independencia, de ejercer la función judicial con absoluta prescindencia de factores, criterios o motivaciones que no sean lo estrictamente jurídico. La Constitución Nacional, en su artículo 248, establece la independencia institucional y personal como un valor, como una garantía. Sin embargo, las sanciones a los atentados son la inhabilitación. No veo en estos 26 años ninguna persona inhabilitada y tampoco veo que exista una ley que establezca los hechos punibles o los tipos penales que constituyan atentados contra la independencia del Poder Judicial. Una gran falencia. Lastimosamente la Corte, nadie ha asumido un liderazgo en el sentido de establecer estas normas penales. Eso está establecido como un principio en el Estatuto del Juez Iberoamericano. Cuando un juez es avasallado en esa independencia, los órganos superiores deben estar justamente para otorgarle esa protección. La independencia fundamentalmente debe ser personal. Un juez debe ser custodio de su propia independencia. Un juez es dueño y señor de lo que firma, dueño y señor de su destino. Pero no olvidemos que hay independencia de otra naturaleza, injerencia externa. Hay injerencias también de organismos superiores que fundamentalmente ocurren en el interior, en donde con las superintendencias muchas veces ni un pelo se mueve en una circunscripción. Eso eventualmente deberíamos ver. La independencia burocrática, que es la excesiva dependencia también del entorno, la dictadura de los relatores, es una forma de independencia también de la que hablan los autores, ¿verdad? La inamovilidad, la confirmación son una forma de trasuntar y de hacer realidad esta independencia. La autarquía presupuestaria está establecida en la Constitución Nacional. Hay un 3%, pero sin embargo hay grandes contrasentidos. Ese 3% no es para el Poder Judicial. El 1,8% es actualmente el porcentaje dedicado al Poder Judicial. Sin embargo, dentro del Poder Judicial están integrados todos los que forman parte del sistema: el Consejo, el Jurado, el Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Justicia Electoral, Sindicatura de Quiebras. Esos contrasentidos, esos sinceramientos tenemos que establecer. Se establece que esa autarquía sea sometida cada año a la ley más importante de la República, que es el Presupuesto General de la Nación. Eso requiere un trabajo, y voy a referirme seguramente después a esto, un trabajo consensuado de los poderes del Estado para que esa autarquía sea realidad. La carrera judicial
lógicamente es una forma de establecer esta independencia. Los derechos humanos ha sido mi norte desde siempre, desde estudiante, consejero estudiantil en la Facultad de Derecho, consejero no docente, juez. A los 29 años me tocó un hecho paradigmático, el descubrimiento de los archivos del terror, que demostró las violaciones sistemáticas de derechos humanos aquí en el Paraguay. Eso sirvió fundamentalmente para que el Paraguay reconozca la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sirvió para que la UNESCO reconozca los archivos como la memoria del mundo. Eso sirve para indemnizaciones, para la reparación económica tan importante. Los derechos humanos son transversales y debe formar parte de la labor diaria de un juez. Existen instituciones específicas del Poder Judicial y actualmente yo soy director ad hoc del Centro de Documentación y Archivos del Terror, en el cual diariamente ejercemos y practicamos lo que se llama la memoria sostenida. En honor del tiempo tendría que decir que mi propuesta relacionada en caso de ceder al cargo, en primer lugar, el juez tiene que reconocer la trascendencia de su misión y que en este tiempo de crisis fundamentalmente tiene que tener la voluntad de cambio, con valentía, con coraje, con carácter, como atributos principales. Tenemos que entender que el ministro de Corte va a ejercer, de acuerdo a esta Constitución, roles administrativas y roles jurisdiccionales. Dentro del rol jurisdiccional, lo más importante, a mí me correspondería la sala penal, la transparencia. Los juicios deben ser orales, segunda y tercera instancia, hay que oralizar. Tenemos que instalar en lo administrativo y fundamentalmente me comprometo a publicar. Doctor, por favor, si puede ir redondeando. Sí, mi declaración jurada de bienes. La dedicación y la laboriosidad como ejemplo. Debemos combatir la mora. Para eso hay que tener un plan, un proyecto. Y ese proyecto implica, en primer lugar, esa dedicación, esa laboriosidad, implica el análisis por fuero, implica tener recursos humanos y materiales adecuados, implica el cumplimiento de los plazos y también implica estímulos y aditamentos para las personas que lo cumplen. No es lo mismo ser moroso y no ser moroso. El ministro de la Corte tiene que tener un rol activo en el Consejo, en el jurado. Hay leyes que están esperando su sanción, la reforma de la ley del jurado, la reforma de la ley del Consejo. La iniciativa legislativa tiene que ser ejercida, la generalización del proceso electrónico. El Poder Judicial tiene que comunicarse y esa debe ser una tarea central y principal del ministro de la Corte. Fundamentalmente, diría como corolario que en el Poder Judicial hay mucha gente virtuosa. Esa gente que mantiene viva la llama de la jurisdicción, esa gente que tiene vocación, esa gente que sirve y que tiene a la institución del Poder Judicial como norte, como guía y como núcleo de su labor. Mucha de esa gente está. Con ellos comparto mis ideales y me atrevo a decir que mi anhelo más profundo es tener un Poder Judicial serio, confiable y cercano a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra miembro del Tribunal de Honor. Bueno, tenemos consulta de auditorio, doctor. El doctor Raúl Zapena Brugada. No. Tenemos consultas de auditorio. ¿Cómo evaluaría el desempeño de los magistrados para la confirmación de los mismos? ¿Y qué rol debería tener el Consejo de la Magistratura? La confirmación es una figura de rango constitucional. Todos los proyectos de la Constitución presentados hablaban de la inamovilidad. Sin embargo, en la discusión de la Constitución del año 1992 se estableció una figura híbrida que se llama confirmación. Esa confirmación fue objeto de una sanción legal en el año 2000, después últimamente otra ley. Y lógicamente en ese proceso debe intervenir el Consejo de la Magistratura, eso es innegable. Sin embargo, vieron proyectos que establecían que la Corte es la que tenía que confirmar directamente. Tuve el honor
de presentar proyectos de confirmación, primeramente a través de la Asociación de Jueces y posteriormente a través de la Asociación de Magistrados Judiciales, donde se establece que el proceso de confirmación debe ser un proceso en donde aquellas personas que se han desempeñado correctamente durante el periodo constitucional tienen derecho a la confirmación. El último derecho le corresponde a la Corte. Y la ley establece actualmente que que el juez, defensor o fiscal tiene que integrar indefectiblemente una terna y que esa terna no tiene que estar integrada por otros operadores de justicia. Quien tiene la última palabra debe ser el órgano que designa, que es la Corte. Eso está en discusión, eso originó muchas veces incluso discusiones con altura, con miembros del Consejo, y yo he sido un poco el portaestandarte de esa idea a raíz de la presentación de estos proyectos, pero creo que la confirmación necesariamente, por disposición constitucional, es un camino a la inamovilidad y es una forma de independencia. Muchas gracias, doctor. ¿Qué opinión le merece la posición de la Corte Suprema con relación a la negativa de implementar decisiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? La Constitución Nacional establece las competencias fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia y de los organismos extrapoder. Creo que su pregunta se enmarca dentro del último conflicto suscitado a raíz de una resolución que remueve a una magistrada y que la Corte, a raíz de una acción de inconstitucionalidad, creo que decretó la nulidad de esa resolución. Yo creo que la pregunta se refiere más que nada a cualquier decisión del jurado que en algunos casos la Corte ejecuta una suspensión, en otros casos no, y también sobre el último caso que está refiriendo. Realmente no hay una respuesta absoluta, ¿verdad? Yo soy un crítico de la actual ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, en lo que, por ejemplo, establece la oficiosidad, en aspectos que de pronto se ejerce la acusación a través de un órgano que forma parte internamente del jurado del enjuiciamiento de magistrados. En fin, hay una serie de normas que nosotros la consideramos constitucionales y responsablemente yo incluso he encabezado una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, pero creo que si esa ley o si esa parte no está tachada de inconstitucional, mientras la Corte no lo haga así, la Corte debe respetarlo. Pero hay una cuestión esencial. La suspensión preventiva de los magistrados creo que es una atribución exclusiva y excluyente de la Corte y es uno de los puntos que justamente siempre estuvo en discusión, ¿verdad? Y yo particularmente he planteado una acción particularmente contra esa parte de la ley actual del jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero creo que el doctor Salas aquí presente participó en su momento del proceso de reforma de esa ley y eso creo que es una tarea pendiente. Creo que debemos centrarnos en las instituciones, debemos pacificar los ánimos y ver cuál es la mejor forma para que realmente los estamentos constitucionales cumplan sus fines. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Hay un proyecto de ley sobre la carrera judicial en estudio en el Parlamento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si puede darnos algunas ideas ampliatorias. Le pediría, doctor, que redondee su respuesta. Perfecto, doctor. Gracias. Resulta que a raíz de esta crisis, una crisis prolongada del sistema judicial, y en un momento dado se planteó la reforma judicial, y eso implicaba, como no, hay modificación constitucional a la reforma de leyes, y una de las leyes que se plantean dentro de ese proyecto de reforma judicial es la ley de carrera judicial. La ley de carrera judicial que nos viene el Estatuto del Juez Iberoamericano, que establece normas que lo que va a hacer es todo el plexo normativo referente a magistrados, jueces y de magistrados judiciales
tener en una sola norma, regular desde el nombramiento, el ascenso, la capacitación, incluso hasta la jubilación de los magistrados judiciales. Para ello se crean instituciones alternativas. Lógicamente, un organismo natural para esta carrera judicial es el Consejo de la Magistratura, que tiene que participar decisivamente, y en ese proyecto de ley que de alguna manera yo colaboré, establecemos una comisión de carrera judicial en donde los dos órganos, la Corte y el Consejo, intervienen dentro de sus roles y dentro de sus atribuciones constitucionales, entre otras cosas. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta, si bien es cierto, consta de dos partes. La primera creo que ya la tiene por contestada. Voy a leer completa y me gustaría escuchar sobre todo la segunda parte de la consulta. ¿Cuál es su opinión personal sobre la independencia del Poder Judicial en referencia a la confirmación de los magistrados y sobre la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia? Yo hablaba de fallos institucionales. El doctor Eliseno Ayala, un gran jurista, me había dado el honor de titular un libro con el nombre de Fallos Institucionales. En aquel libro se condensaban los fallos que de alguna manera, desde la perspectiva del Poder Judicial, marcaron un hito. A eso yo me refería cuando hablaba el Estado Social de Derecho, cuando la Corte marca hitos o marca senderos a través de una resolución. Yo en dicha ocasión integré la Corte como camarista y he sostenido que la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia es hasta los 75 años de edad y solo pueden ser removidos de juicio por juicio político. Sostengo eso porque la inamovilidad es algo total, está relacionada de manera directa e íntima con la independencia judicial. Ciertamente hay una discusión política siempre al respecto, pero es lo que sostengo y creo que para la vida de un país, independientemente de las actitudes personales de los ministros, es lo mejor. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Si puede profundizar la importancia del descubrimiento del archivo del terror y actualmente dónde está ubicado. ¿Cuáles son las actividades que se realizan allí? Le pediría, doctor, por favor, mucha brevedad en la respuesta, por favor. El descubrimiento de esos archivos está demostrado y yo incluso escribí mi tesis sobre eso. Tiene una importancia jurídica, histórica, política, sociológica, nacional e internacional. En primer lugar, reitero, eso motivó la declaración, el dictamiento de un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se reconoce nada menos y nada más que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso motivó que se iniciasen muchísimos juicios de habeas data. Eso motivó que se proporcionasen muchísimos documentos para los casos que hasta ese momento no tenían ninguna prueba de violación de derechos humanos. Eso sirvió también y sirve hasta ahora para aquella reparación económica a través de los expedientes iniciados en la Defensoría del Pueblo. Eso sirvió para procesos internacionales. En la Argentina, hace como 2 años, se ha abierto un proceso por la Operación Cóndor. Eso tiene una importancia singular. El Paraguay, lastimosamente, fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos sonados, y en esos casos también hemos proporcionado estos documentos. En fin. Y lo más importante, reitero, que forma parte de la memoria del mundo, certificación otorgada por la UNESCO. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría publicaciones que hacen referencia a su persona. Ministros de Corte bajo la mira fiscal en 2 investigaciones por corrupción. En poco más de un año, la Fiscalía Anticorrupción abrió 2 causas de oficio a varios ministros de Corte por supuesto prevaricato. En un caso se habla de la venta de sentencias. No hay ninguna imputación. Voy a leer la parte que hace referencia a su persona, doctor. Entre los ministros investigados se encuentran Blanco y Miguel Óscar Bajal, quienes paralelamente también deberán enfrentar juicio político por supuesto mal desempeño de sus funciones. En mayo del 2011, 3 computadoras fueron incautadas de las oficinas de los camaristas Delio Vera y José Agustín Fernández,
en el marco de una investigación por la falsificación de una sentencia que permitió que Damián del Valle, considerado por la policía como un importante traficante de marihuana, sea liberado de la cárcel de Tacumbú. Eso hace referencia a la crónica de la publicación, doctor, si quiere referirse a la ciudadanía. Si bien es cierto, ya lo tiene por contestado, pero sería bueno que Con mucho pueda gusto. referirse. Creo que es un acto de transparencia y la ciudadanía, más que nadie, tiene que saber qué ocurrió realmente en este caso. Como dice la crónica, quiero decir que hace una referencia tangencial a mi persona, que han sido incautadas mis computadoras y que lo que ha ocurrido realmente fue que un funcionario infiel lo que ha hecho es la falsificación de una resolución y eso lo ha hecho en coautoría con otro abogado. Eso actualmente es cosa juzgada, el funcionario ha sido condenado en primera y en segunda instancia, así como el abogado. En relación a mi computadora, arrimé documentos que demuestran que absolutamente en mi computadora no se encontró ningún elemento conducente a dicha situación y que en su momento ciertamente hubieron por llamarlo así, enfrentamientos con el Ministerio Público a raíz de la forma de intervención. Yo era presidente de la Asociación de Jueces y lo que decía era que no tenía que necesariamente plantearse un allanamiento porque era un recinto público. Bastaba que el representante del Ministerio Público y un experto en informática lleve una copia a espejo y con eso evitaba que se lleve mi computadora. A eso se debió esa diatriba, pero reitero, hoy día es cosa juzgada en lo que corresponde a mí. En mi computadora no se había encontrado ningún elemento relacionado a ese caso penal. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Cristian Krijovic. Buen día, doctor. Durante tu exposición utilizaste una frase que me gustaría que amplíes. Terminar con la dictadura de los relatores, dijiste literalmente. Si podés ampliar esa expresión. Alberto Binder, un conocedor de nuestra realidad procesal, un gran procesalista y penalista, habla y hace referencia a que existe una forma de independencia y se llama la independencia burocrática. De pronto todos nosotros estamos tan inmersos en muchas cuestiones y fundamentalmente los ministros de la Corte que tienen que cumplir tareas no solamente jurisdiccionales, de pronto están a la suerte del equipo de trabajo y esos son los quienes toman fundamentalmente las decisiones. Entonces a eso se refiere, esa es la dictadura de los relatores y está expresada como la independencia burocrática fundamentalmente por Alberto Binder en una obra referente a la independencia. Y realmente un ministro tiene que rodearse de los mejores recursos humanos y materiales que tenga, pero eso implica dedicación, implica laboriosidad, implica control y es un gran desafío que yo estoy dispuesto a asumirlo. Gracias. Y otro punto, también al hablar de transparencia mencionaste que transparentarías o publicarías tu declaración jurada. Como ministro, ¿esa decisión sería general de todos los magistrados y funcionarios? ¿Y qué más transparentarías de la Corte Suprema de Justicia? En referencia a lo que yo expresé a esta altura, he dado mi consentimiento para que a través de una asociación de jueces del Paraguay, de la cual fui presidente, eso sea dado a publicidad. No tengo ningún problema y creo que esa actitud tenemos que tomar todos y tienen que tomar todos los magistrados judiciales de la República, porque en gran medida una de las cuestiones que más en tela de juicio está en el sistema de justicia es nuestra honestidad. Entonces tenemos que ser y tenemos que parecer. Creo que adoptaría y tendría un liderazgo en tal sentido. Todos tienen que transparentar sus bienes. Esa es la forma de consolidar el Estado social de derecho, con jueces transparentes y jueces realmente probos.
Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días para todos. Buenos días, doctor Fernández. La verdad que me gustó mucho su exposición cuando se refirió a los ejes temáticos. Fue muy categórico, muy agudo, fundamentalmente en cuanto al diagnóstico de la problemática del Poder Judicial. No se guardó nada, dijo todo, habló de la crisis de legitimidad, de la falta de credibilidad, la corrupción imperante en el Poder Judicial, en fin, una serie de situaciones. Por otro lado, usted sostiene de que el Poder Judicial y la Corte, por sobre todas las cosas, a través de su fallo, debe ser orientadora inclusive de política de republicanismo en un momento de crisis. Pero ¿cómo, doctor, podría ser orientadora una institución que está sumida en en esta problemática que usted señaló muy extensamente? También habló de la superintendencia en las circunscripciones como uno de los problemas, y yo comparto plenamente porque conozco un poco a través del ejercicio de la profesión. En todas las circunscripciones hay un superintendente que yo particularmente lo observo como un jefe de recursos humanos, director de recursos humanos y nada más. Nunca he encontrado un superintendente que se vaya a ocupar de la morosidad, de la llegada tardía, de retirarse temprano de los jueces que se creen dueños y señores en cada circunscripción, inclusive cometiendo muchas arbitrariedades. Soy un poco amplio en mi planteamiento, sí, porque me encantó mucho su exposición en cuanto a los ejes temáticos, porque fue muy abarcante también. Entonces, toléreme que yo también haga lo propio, ¿verdad? Estoy atentamente escuchando, doctor. También habla de la injerencia política en el Poder Judicial. ¿Usted cree, doctor Fernández, que la injerencia política es un problema de la arquitectura jurídica a partir de la Constitución, las leyes que hacen al funcionamiento del Poder Judicial, o es una mezcla de la problemática de la arquitectura jurídica del Poder Judicial más la falta de probidad, ética, moralidad por parte de los magistrados? Porque yo solamente voy a dar una referencia y termino con esto. El profesor doctor Jerónimo Iralaburgo ha sido magistrado en este contexto, en esta sociedad, administrando las mismas leyes y las mismas miserias humanas. Sí. Sin embargo, creo que fue un hombre independiente en su criterio. ¿No cree que necesitamos varios Jerónimo Iralaburgo y otros magistrados que hoy viven todavía? No lo cito porque para no herirle a otros que también viven, ¿verdad? Pero para mí el referente fundamental es el profesor doctor Jerónimo Iralaburgo. Entonces, ¿usted cree que para lograr la independencia del Poder Judicial, aparte de revisar el ordenamiento jurídico, no necesitamos varones y mujeres como el profesor Iralaburgo? Gracias, doctor. Son tres aspectos, sí, tres aspectos que usted señala. En primer lugar, usted dice que el Poder Judicial está sumido en esta crisis de legitimidad y justamente se dan los cambios, yo lo afirmé, se dan los cambios por cuestiones naturales. En breve tendríamos casi la mitad de la Corte que por cuestiones naturales tiene que abandonar el cargo. Entonces, allí es donde se tiene que tener la voluntad decidida de producir el cambio. Ciertamente una golondrina no hace primavera, pero puede marcar el rumbo. Definitivamente creo que en eso la valentía, el coraje, la transparencia, el carácter, las ansias de cambio van a ser fundamentales. Respecto al tema de la superintendencia, definitivamente eso tiene que cambiar. Hay una ley que regula esa superintendencia y una forma de minar, de contaminar y de
de atacar esa independencia es a través de los jueces superiores, los tribunales de apelación en el interior. La Corte ejerce muchas veces influencia sobre los propios jueces y eso de alguna manera hay que controlar. Para eso creo que fundamental es la transparencia, fundamental es que los jueces sean los primeros custodios, tienen que denunciar. Y lógicamente hay que ir terminando con estas conductas de parte de los superiores, ¿verdad? Y respecto a que nos falta mucho Jerónimo Irala Burgos, increíblemente la historia nos señala que incluso en tiempos de dictadura habían jueces que se hacían respetar y marcaron el rumbo y el sendero de la justicia. También la primera corte de este sistema desde 1992 una corte que marcó el rumbo y que marcó el sendero de alguna forma a través de sus fallos. Creo que esta es una cuestión también de hombres. Fundamentalmente es una cuestión de compromiso personal. Eso es fundamental, pero también es necesario que se establezcan algunos cambios de las condiciones y fundamentalmente también de algunas disposiciones constitucionales, pero eso sería en una nueva constitución. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada la sesión de audiencias públicas del día de la fecha. Agradecemos a los miembros del Consejo de la Magistratura presentes, a los miembros del Tribunal de Honor, a las organizaciones civiles, al Colegio de Abogados del Paraguay, a la Asociación de Magistrados del Paraguay, también presente, a todo el público en general, a los miembros de la prensa que siempre nos acompañan diariamente. Agradecemos por la transmisión en vivo a TV Cámara, Paraguay TV, Radio Cámara, Radio Nacional del Paraguay. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía a participar de estas audiencias públicas y que podamos conocer a nuestros candidatos a ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia. También queremos agradecer a la Senatic, a su ministro David Ocampo por el apoyo que nos están dando con el Internet y gracias a eso también podemos estar al aire a través del Facebook y de YouTube en la página del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias.